Egipto es una de las naciones más importantes del continente africano. Esto es así no solo por su gran poderío económico, político y cultural, sino porque fue el escenario de algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. En este video te mostraré los descubrimientos más sorprendentes realizados en Egipto, para que te quedes sin palabras al saber las cosas que fueron encontradas en aquel país. En la cuenca del río Nilo hay una isla llamada Elefantina. Durante la existencia del antiguo imperio egipcio, fue considerado un importante asentamiento, aunque cayó luego de la desaparición de aquella civilización. Todavía es posible ver su legado, y él mismo se ha encargado de revelar lo que posiblemente sea el mayor secreto de la isla. De lo que te estoy hablando es de un descubrimiento realizado bajo una iglesia de Elefantina. Allí, algunos arqueólogos se toparon con varios cuerpos, los cuales mostraban indicios de haber sido fusilados en el pasado. Un rápido estudio de radiocarbono reveló que los cadáveres tenían más de 3.800 años de antigüedad. Eso no es todo, pues se supo que los cuerpos pertenecían a los familiares del último gobernador egipcio de la isla. Algo que llamó mucho la atención del hallazgo es que los cadáveres tenían la cabeza apoyada en una especie de soporte de piedra. Además, estaban puestos uno al lado del otro. Estos detalles, sumados al hecho de que aquellos cadáveres parecían haber sido ejecutados, provocaron que los expertos se preguntaran muchas cosas. Por supuesto, la duda más grande reside en saber el motivo por el que los parientes de aquel monarca fueron fusilados. Hasta el momento, ninguna de las preguntas ha podido ser respondida. Hace pocos meses, los arqueólogos descubrieron la existencia de una nueva necrópolis egipcia. La misma está ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de El Cairo. En la primera excavación, los especialistas pudieron desenterrar 110 tumbas, las cuales databan de distintos periodos del antiguo Egipto. Entre todos los sepulcros encontrados, hubo uno que llamó poderosamente la atención de los arqueólogos. La razón se debe a que dicha tumba tenía el cuerpo de un bebé en su interior. Este pequeño fue sepultado en posición fetal y, al parecer, no tenía más de 2 años al momento de fallecer. Aunque no se sabe la causa exacta de su muerte, se cree que fue enterrado como parte de un ritual religioso. En la segunda excavación que se realizó en aquella necrópolis, se hallaron tumbas con restos óseos pertenecientes a niños de corta edad. Además, se encontraron objetos variados, tales como joyas, vasijas de distintos materiales y amuletos de la suerte. Es momento de que nos vayamos a la zona norte de la nación egipcia. Allí, un grupo de arqueólogos alemanes realizó un descubrimiento importantísimo. El mismo consistió en el hallazgo de miles de fragmentos de cerámica. Una de las cosas que más llamó la atención de los trozos fue que todos ellos tenían inscripciones. Eso no es todo, ya que las mismas habían sido plasmadas en lenguaje demótico. Al haber sido encontradas cerca de vasijas y jarrones, se pensó que los fragmentos eran parte de recipientes que se rompieron en algún momento de la historia. No obstante, algunos historiadores que se enteraron del hallazgo dijeron que aquellos pedazos de cerámica pudieron haber sido fabricados con esas formas. Para fundamentar su hipótesis, estos expertos dijeron que los habitantes del antiguo Egipto solían escribir sobre fragmentos de distintos materiales. Presento ahora a Zahi Hawass. Actualmente, este hombre es uno de los arqueólogos más prestigiosos y respetados del mundo. En toda su carrera, ha realizado decenas de hallazgos importantes. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con el que hizo en la legendaria necrópolis egipcia de Saqqara. Luego de iniciar una excavación en determinado punto de la zona, pudo identificar los restos de un antiguo templo. La cosa no acaba allí, ya que pudo encontrar 50 sarcófagos de 3000 años de antigüedad. Zahi Hawass se quedó muy sorprendido después de ver los ataúdes, pues los mismos mostraban un gran estado de conservación. Aunque todavía no han sido abiertos, se intuye que los sarcófagos contienen momias en su interior. Por otro lado, en aquel sitio arqueológico también se encontraron antiguas estatuillas de Osiris, Anubis y Horus. Sin lugar a dudas, la Gran Pirámide de Giza es uno de los símbolos más representativos de Egipto. Además de su curiosa historia y la teoría que la rodean, esta construcción fue el escenario de uno de los descubrimientos más relevantes de toda la historia. El mismo tuvo lugar en el año 1954. En ese entonces, un arqueólogo llamado Kamal el-Malak estaba realizando una excavación detrás de una de las caras de la pirámide. Luego de cavar lo suficiente, se encontró con lo que parecía ser una barca hecha con madera de cedro. Él no lo sabía en ese momento, pero había encontrado el navío funerario del legendario faraón Keops. Entre todas las características de la barca, se destacan sus 44 metros de eslora. Luego de su hallazgo, el navío fue trasladado al Gran Museo Egipcio, lugar en el que ha permanecido hasta llegar a nuestros tiempos.
Ahora subámonos en la máquina del tiempo y viajemos hasta los inicios del siglo XX. En ese entonces, un equipo de arqueólogos liderado por Bernard Greenfield y Arthur Hunt realizó una gran excavación en una región del sur de Egipto. Durante la misma, se hallaron más de 500.000 fragmentos de papiro, que con el tiempo serían conocidas como papeles de Oxirrinco. Un estudio posterior al descubrimiento reveló que los elementos databan del siglo I después de Cristo. Una cosa interesante de los fragmentos de papiro es que representan textos en latín y griego. Según las traducciones hechas en años posteriores, esas inscripciones cuentan situaciones que ocurrieron en Egipto luego de transformarse en una provincia romana. A día de hoy, la mayoría de los manuscritos están en un museo de Oxford. El resto de ellos se encuentran repartidos en distintas instituciones científicas. Si hablamos de descubrimientos asombrosos de Egipto, no podemos dejar de lado uno que tuvo lugar en el Valle de los Reyes. En las profundidades de aquella localización fue hallada la tumba KB5. Según se pudo averiguar, el sepulcro fue construido para alojar los cuerpos de los hijos de Ramsés II. Sin embargo, lo más interesante de este lugar es su inmenso tamaño. Hasta el momento, se han contabilizado 121 corredores y 150 cámaras en su interior. Debido a esto último, la tumba KB5 se convirtió en el hallazgo más importante realizado en el Valle de los Reyes, superando incluso al descubrimiento de Tutankamón. Por otro lado, aún no se sabe por qué Ramsés II mandó a construir una tumba tan grande para sus hijos. Una teoría reciente sugiere que aquel faraón quería que sus descendientes tuvieran todas las comodidades a la hora de viajar a su próxima vida. En el año 1939 fue descubierta la antigua ciudad egipcia de Tanis. En el pasado, esta metrópoli fue una de las tantas que creció junto al delta del río Nilo. Mientras se realizaban trabajos arqueológicos en ella, un objeto extraño salió a la luz. Se trataba de un sarcófago de granito. Luego de que el mismo fuera abierto, se reveló que en su interior había un segundo ataúd, el cual estaba hecho de plata. Dentro de este se hallaba la momia de Susenes I, un faraón del período intermedio del antiguo Egipto. Obviamente, lo que más llamó la atención de los expertos sobre este hallazgo fue el sarcófago plateado con el que aquel gobernante había sido enterrado. El motivo se debía a que la plata era un metal muy poco usado por la civilización egipcia. Aunque han pasado muchas décadas de la realización del hallazgo, el mismo sigue siendo muy misterioso. Si nos vamos a la zona que Egipto comparte con el Mar Rojo, podremos ver uno de los mayores descubrimientos de los últimos tiempos, y es que allí un equipo de arqueólogos encontró una serie de papiros. Los mismos datan de la época en la que Keops reinaba sobre aquella región de África. Se puede observar que los fragmentos fueron escritos en lenguaje jeroglífico. Por supuesto, varios egiptólogos estudiaron los elementos para tratar de traducirlos. Cuando lo lograron, se llevaron una inmensa sorpresa. Resulta que los papiros encontrados cerca del Mar Rojo relatan cómo fue la construcción de la gran pirámide de Giza. Entre los hechos más relevantes, se dice que los bloques de piedra caliza fueron trasladados en barcos desde un puerto cercano a Giza. Por otra parte, hay algunos fragmentos que hablan sobre la vida del faraón Keops. Además, uno de los papiros reveló que la edificación de otras pirámides estuvo a cargo de un visir egipcio. De todos los descubrimientos realizados en Egipto, ¿cuál te pareció más sorprendente? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.